Buenos días, mi nombre es Natalia Sánchez Moraleda, soy profesora de Derecho Penal en la Universidad de Alicante. Les voy a presentar mi comunicación que he titulado El concepto de violencia y el problema de la sumisión química en los delitos sexuales a propósito de la discusión en España. ¿A qué nos referimos con la expresión sumisión química? La sumisión química es una práctica delictiva que se encuentra actualmente en expansión porque no solamente se utiliza en el ámbito de los delitos sexuales, sino también para cometer secuestros, robos, y consiste en la administración a otra persona de drogas, de fármacos o otras sustancias similares que se ingieren ocultas en la bebida o se inhalan incluso, y que producen como efecto el dejar a la persona sometida a merced del autor, produciendo concretamente una anulación de la voluntad, desinhibición y amnesia que puede ser total o parcial, de manera que la persona luego no recuerda lo que ha sucedido o tiene a lo sumo lo que podríamos denominar flashes de memoria. ¿Cuál es la problemática que se plantea en relación con la sumisión química? Pues la sumisión química se encuentra tipificada en el Código Penal español como una modalidad del delito de abusos sexuales, y los abusos sexuales constituyen un delito que por prescripción legal requieren que no concurra violencia o intimidación en su comisión. Precisamente el elemento violencia y el elemento intimidación son los elementos que permiten distinguirlo del tipo de agresiones sexuales que efectivamente requieren necesariamente que la voluntad del sujeto se doblegue utilizando violencia o intimidación. Pues bien, en este momento en España existe un intenso debate con vistas a una posible reforma de los delitos contra la libertad sexual, y en este contexto un sector de la doctrina entiende o propugna que esta clase de comportamientos, en atención a la gravedad que tienen y a la incapacidad que generan en el sujeto pasivo de expresar una voluntad o un consentimiento, consideran o propugnan que deberían reconducirse al ámbito de las agresiones sexuales. Las vías que se proponen, o las dos vías posibles para ello, serían: la primera, entender que suprimir esta conducta, estos comportamientos como modalidad de los abusos sexuales y reconducirlo a las agresiones sexuales bajo el paraguas del elemento típico violencia. Y la segunda vía sería la de eliminar o suprimir esta modalidad también del tipo de abusos sexuales y trasladarla, incorporarla o crear una nueva modalidad dentro del delito de agresiones sexuales equiparada valorativamente a las agresiones sexuales con violencia o intimidación. Así pues, la comunicación lo que se centra es en analizar ambas posibilidades. Se trata de dar respuesta a dos preguntas, en definitiva de determinar si el ataque sexual utilizando drogas, fármacos u otras sustancias constituye una modalidad de violencia, o bien si sería más conveniente que los abusos sexuales cometidos mediante sumisión química se suprimiesen como modalidad típica de los abusos sexuales y se equiparasen valorativamente a las agresiones sexuales con violencia o intimidación. Los abusos sexuales por sumisión química fueron incorporados al Código Penal con ocasión de la reforma que tuvo lugar en el año 2010, concretamente a través de la Ley Orgánica 5/2010. Hasta entonces se venían subsumiendo bajo otra modalidad de abusos sexuales, otra clase de abusos sexuales, que es la de privación de sentido, cuando el abuso se ejecuta sobre una persona que se haya privada de sentido. No tenemos muchas sentencias que hayan aplicado esta figura o esta modalidad, pero sí es cierto que los tribunales han tratado de determinar o concretar el contenido y el alcance de la misma. En este sentido, se afirma que acoge supuestos en los que, sin existir pérdida de conciencia, se anula la capacidad de decisión respecto a las relaciones sexuales. La realidad es que si se hace un estudio de, como digo, la escasa jurisprudencia que ha aplicado esta modalidad, se observa que también se aplica a supuestos en los que se produce una pérdida total de conciencia, supuestos en los que la víctima no recuerda nada hasta pasado un tiempo después del ataque sexual.
En cuanto a los requisitos para dar por cumplido este tipo penal, se requiere que se utilice alguna de las sustancias determinadas legalmente, que se anule la voluntad, y aquí la jurisprudencia distingue o hace una gradación de intensidades en la anulación de la voluntad y considera que solo serían admisibles los casos en que se produjese una total o una notable alteración de la capacidad de decidir con incapacidad de oposición a las pretensiones libidinosas del autor. Del mismo modo, se exige que exista una relación de medio a fin entre el suministro y la anulación y que se provoque la anulación de la voluntad dolosamente por el autor o por un partícipe en connivencia, de manera que si es el propio sujeto pasivo el que ha generado la anulación de la voluntad o es un tercero desconectado del autor, esos supuestos en su caso podrían reconducirse a los de privación de sentido que comentaba anteriormente. Bien, el primer paso para tratar de alcanzar una conclusión para tratar de dar respuesta a la primera pregunta que hemos planteado pasa necesariamente por ver cuál es el concepto de violencia que se está manejando actualmente, el concepto de violencia en el ámbito de los delitos sexuales. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria identifica la violencia con la fuerza física proyectada sobre el cuerpo de la víctima. Fuerza física que ha de reunir una serie de características, ha de ser eficaz, suficiente, idónea para vencer la voluntad de la víctima, del sujeto pasivo, ha de estar conectada causalmente con el contacto sexual y además no ha de ser irresistible ni inusitada, de manera que se considera violencia típica pegar un tirón de pelo, sujetar con firmeza o dar empujones. El segundo paso para alcanzar una conclusión y determinar si los ataques sexuales, los ataques a la libertad sexual que se producen utilizando drogas, fármacos y otras sustancias podrían considerarse agresiones sexuales violentas, este segundo paso pasa por revisar el concepto de violencia y ver hasta qué punto es dúctil, hasta qué punto es posible realizar una interpretación extensiva que no desborde el tenor literal posible de la ley. Pues bien, es indudable que podrían esgrimirse argumentos a favor. Por ejemplo, desde un punto de vista amplio, no se puede negar que la violencia puede ser bis física, bis psíquica y también bis in rebus. De hecho, el propio Código Penal en algún artículo utiliza el término violencia en sentido amplio. Por ejemplo, en el artículo 173, donde se regula la violencia habitual, donde el legislador utiliza concretamente la expresión violencia física o psíquica. Del mismo modo, podríamos acudir a las teorías extensivas que sostienen que la violencia es cualquier acción que impida al sujeto el ejercicio de su voluntad. Y también podríamos tomar en consideración la interpretación expansiva que el Tribunal Supremo ha venido realizando en el ámbito de otros delitos, especialmente en relación con el delito de coacciones. Pues bien, pese a que existen estos argumentos que podrían apoyar ese concepto amplio de violencia, yo creo que no son suficientes para proporcionar o para crear o configurar una definición amplia más allá del significado que he expuesto anteriormente. Los argumentos que podrían aducirse en este sentido son los siguientes. En primer lugar, considero que la interpretación expansiva que realiza la jurisprudencia en el ámbito del delito de coacción y sí que ha supuesto una volatilización del concepto, no es aceptable. Y no es aceptable básicamente porque choca con el principio de legalidad y porque denota inconsistencia y volubilidad. En segundo lugar, creo que efectivamente podría también entenderse que el legislador no ha refrendado esta interpretación jurisprudencial. De hecho, a lo largo de la historia de la codificación española ha tenido diversas oportunidades para modificar el ilícito de coacciones y adaptarlo a la tendencia jurisprudencial y no lo ha hecho. Y por último, si se repasa el Código Penal y se realiza una interpretación sistemática, se observa que, por un lado, a la hora de tratar a la violencia y otros medios comisivos, cuando el legislador ha querido castigar el empleo de otros medios, lo que ha hecho ha sido indicarlo expresamente. Esto ocurre, por ejemplo, en el delito de aborto doloso sin consentimiento, en el que el medio comisivo puede ser tanto la violencia como la amenaza o el engaño, o en el mismo delito de robo, en el que se contemplan como medios comisivos la intimidación, la violencia y la fuerza en las cosas.
Por otro lado, también es cierto que cuando el legislador lo que no ha querido limitar los medios, lo que ha hecho ha sido recurrir a fórmulas amplias, como ocurre en el delito de lesiones, en el que se utiliza la expresión por cualquier medio o procedimiento. En definitiva, considero que los argumentos en contra son más fuertes que los argumentos a favor y que, por lo tanto, las conductas consistentes en atentar contra la libertad sexual utilizando algún tipo de droga, fármaco o sustancia similar no podrían incluirse en el delito de agresiones sexuales bajo el paraguas del elemento violencia, no podrían considerarse violencia típica. Descartada esta posibilidad, queda analizar la segunda posibilidad que planteaba al inicio de la exposición, determinar si sería posible realizar una equiparación valorativa con las agresiones sexuales, esto es, suprimir, eliminar la modalidad de la infracción del artículo 181 y incorporarla o introducirla como una modalidad equiparada a las agresiones sexuales con violencia o intimidación. Pues bien, en este punto estimo que existen argumentos que permitirían sostener o apoyar esta equiparación. No voy a detenerme a exponer todos ellos por cuestiones de tiempo, pero sí que voy a mencionar tres de ellos. El primer argumento es que considero que es posible apreciar en estos comportamientos ese mayor contenido de injusto que la doctrina y la jurisprudencia considera que justifica la mayor penalidad que llevan aparejadas las agresiones sexuales con violencia e intimidación. Primero, porque si atendemos a la fase de la voluntad atacada, resulta que en primer lugar, o por un lado, en los casos en que no existe una pérdida total de conciencia, la fase del proceso de formación de la voluntad que se ve lesionada, que se ve afectada, es la fase de decisión, la misma fase que se ve afectada en las agresiones sexuales con intimidación. Y por otro lado, porque en aquellos casos en los que se produce una pérdida total de conciencia, estimo que la fase, que quizá el ataque podría considerarse incluso más grave, porque la fase del proceso volitivo que se ve anulada o que se ve lesionada es la primera fase, esto es la fase de capacidad de voluntad. Lo que se anula es la capacidad del sujeto para querer o para proyectar un comportamiento cualquiera, y en este sentido entiendo que el ataque es más grave porque se están destruyendo los propios cimientos del proceso volitivo. El otro argumento que permite apoyar o sostener que cabe apreciar un mayor contenido de injusto es que si atendemos a la gravedad del medio comisivo, creo que podría equipararse a la gravedad del medio comisivo violencia o intimidación, básicamente porque el plus de antijuricidad que aporta la violencia o la intimidación creo que puede relativizarse, y es que la violencia que exige el tipo puede ser muy menor. Hemos hablado anteriormente de un tirón de pelo, por ejemplo, ¿no? Y además la violencia que queda absorbida por el tipo penal tampoco es muy significativa como tal violencia, pues los excesos habrán de castigarse por la vía del concurso de delitos. Y no podemos olvidar, creo que es importante recordar o afirmar que este tipo de medios revisten un carácter claramente alevoso, porque tienden a asegurar la ejecución del delito y a eliminar las posibilidades de defensa de la víctima. El segundo argumento a favor de una equiparación valorativa con las agresiones sexuales es que considero que la modalidad de sumisión química no es equiparable a otras modalidades de abusos, a otras clases de abusos sexuales, concretamente a la privación de sentido y a los supuestos en los que se abusa del trastorno mental de la víctima. Y no es equiparable porque en estos casos el sujeto no se encuentra con una situación preexistente de la que se aprovecha o de la que abusa, sino que es él mismo el que provoca dolosamente la anulación de la voluntad, lo que sin duda refleja una mayor energía criminal y una mayor perversidad. El tercer y último argumento que quería comentar es que resulta llamativo que la gradación de la respuesta punitiva en función del medio concreto en los delitos sexuales no se produce en otras figuras. Esto sucede
por ejemplo, en el sometimiento a condiciones de prostitución del artículo 187.1, pero también en el delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis, en el que la trata puede cometerse, indica la ley, y se castiga con igual pena, tanto con violencia como con amenaza o con engaño, como abusando de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. Y bueno, pues con esto he terminado. Muchas gracias por su atención.